Nos acompaña Santiago Scioli, con más de 15 años de trayectoria en el mercado IT. Cuenta con una amplia experiencia en el sector, a la cual se suma la formación académica que aporta los conceptos para la administración, planificación y gerenciamiento de tecnologías de la información. Fuertemente orientado a los resultados, destacándose en la planificación e implementación de proyectos tecnológicos, actualmente es gerente de infraestructura corporativa en Rex Argentina. Bienvenido, Santiago. Bueno, bienvenidos. Esta va a ser una charla más que nada sobre infraestructura y seguridad en lo que fue la pandemia, ¿no? En estos años que estamos transcurriendo esta pandemia. Y el objetivo más que nada de la charla es mostrarles un poco las lecciones aprendidas que tuvimos en todo este proceso. Para algunas empresas fue un poco más traumático, para otras, o sea, todo depende de cómo se encontraba también la empresa a nivel de infraestructura y de procesos, ¿no? En la charla la idea es ir viendo algunos aspectos de infraestructura y de seguridad, y ver un poco también de plataforma. Así tenemos una idea global de las mejores prácticas que están en el mercado para todo lo que tiene que ver con lo que surgió en la pandemia y con el home office o teletrabajo. Voy a empezar a presentar para mostrar la presentación. Ok, primero ver un poco lo que es la agenda. Yo lo dividí en algunas partes, o sea, lo que yo le llamo el cambio de paradigma, la seguridad ampliada, ¿no? Que se tuvo que realizar, las plataformas distribuidas que actuaron en todo este proceso, y los canales automáticos que también fueron importantes en todo este periodo, ¿no? Y por último, bueno, ¿qué sigue o cuáles serían los siguientes pasos después de este cambio de paradigma, como yo describo, ¿no? Bueno, en principio, nada, puse como una descripción el día cero, que fue el día en distintos países donde fue el día que entramos en cuarentena, o cuando surgió, digamos, más que nada la pandemia. En distintos países fue de forma gradual, otros fueron mucho más abruptos, y también en distintas etapas del año pasado, ¿no? O sea, algunos arrancaron antes, otros fueron después. Pero bueno, en cierta forma todos sufrimos el mismo cambio, que fue de, bueno, pasar de un sitio centralizado, de pasar de nuestros edificios, de nuestras oficinas, donde teníamos todo concentrado, a un modelo totalmente de home office, ¿no? Y yo lo pongo dentro del día cero, lo pongo también como transformación digital acelerada, porque es una palabra que estuvo muy, o sea, es un proceso que se viene llevando hace años en distintas empresas, pero en cierta forma a muchas empresas se les vio obligado a una transformación, o transformar parte de sus procesos por medio de lo que pasó con la pandemia, ¿no? Entonces ahí, en el día cero, surgieron muchas preguntas que tuvimos. Digamos, cómo acceder a los sistemas o a las plataformas. Obviamente estaban todos los sistemas o plataformas, o en su mayoría, digamos, dentro de la red de la empresa.
Entonces, una de las cosas era, bueno, cómo accedíamos de forma segura a esos sistemas, ¿no? Después, bueno, ¿qué equipos utilizar? O sea, si las personas o los empleados de la compañía, digamos, utilizaban equipos propios, utilizaban equipos nuestros, bueno, cómo íbamos a hacer con eso, ¿no? ¿Cómo íbamos a monitorear, digamos, el funcionamiento de los sistemas y cómo íbamos a monitorear a las personas, digamos, que no estaban más en la oficina, sino que estaban en un lugar remoto? ¿Cómo le íbamos a dar seguridad? ¿Cómo íbamos a administrarlo? ¿No? Y cómo le íbamos a dar una continuidad operacional a eso. Ahí, digamos, por lo que ven, hay bastantes preguntas, ¿no?, que se surgieron en ese momento. Y bueno, por eso digo, depende de distintas empresas. Yo estuve también relevando distintas empresas, dependiendo de el nivel de infraestructura o cómo tenían montado parte de su infraestructura, era qué tan rápido se iban a poder adaptar a este cambio. Y bueno, una de las primeras cosas que tenía que ver cómo podíamos acceder a nuestros sistemas pasó por la palabra clave VPN, ¿no? Que fue como una mágica solución, yo le llamo así. Pero bueno, la idea era explicaros un poco en qué consiste la VPN, qué tipos hay, ¿no? Y cuáles son las recomendaciones o las mejores prácticas para, para el uso de las VPNs y cómo usarlo en las empresas, ¿no? Bueno, la VPN en sí es un protocolo de encriptación, ¿no? O sea, que sirve para conectar equipos remotos a una red corporativa, ¿no? Se define como un único punto de acceso seguro, ¿no?, a los servicios internos de una empresa, eh, y brinda una conexión encriptada entre extremo a extremo. ¿Esto qué quiere decir? Que entre la computadora o el puesto de trabajo que está en un lugar remoto, en la casa de alguna persona, y los servidores que están dentro del sitio nuestro, se establece una conexión encriptada, ¿no? Con lo cual la información que viaja a través de Internet va con una encriptación, y eso es mucho más difícil de poder ser tomado o capturado por cualquier otra persona, ¿no? Entonces, se dice que con eso la información viaja de forma segura entre un extremo y otro, ¿no? Se realiza mediante firewalls físicos o firewalls virtuales, ¿no? Ahí hay distintas formas de poder dar este servicio de VPN para que los usuarios se puedan conectar, ¿no? Lo importante de esto, digamos, yo lo destaco en lo que son las mejores prácticas, que tiene que ver primero, bueno, tratar de tener tecnologías líderes a nivel mundial, ¿no? O sea, marcas como Fortinet, como Cisco, son marcas que, digamos, son tendencias en el uso de esta tecnología, y por ende son mucho más robustas, tienen muchas más actualizaciones a nivel de lo que tiene que ver con alguna vulnerabilidad o lo que pueda pasar, y siempre tenés un mejor soporte y mejor seguridad a nivel global, ¿no? Después, bueno, utilizar las VPN según lo que se necesita. Hay varios tipos de VPN, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle en el próximo slide. Según la necesidad de lo que vamos a conectar o quién se va a conectar, es la VPN que vamos a utilizar. Utilizar usuarios nominados, o sea, ¿esto qué quiere decir? Es dar un usuario particular para cada persona, con nombre y apellido, y no utilizar usuarios genéricos. Esto, digamos, hace que la seguridad crezca mucho y evitemos accesos indebidos, ¿no? Después, bueno, restringir obviamente los horarios para que accedan solamente cuando nosotros necesitamos.
Acceso restringido, o sea, que solo puedan acceder a los servicios que queremos que acceda dentro de la empresa, no que no acceda, por ejemplo, a toda la red corporativa, sino que acceda al servidor web donde tenemos, no sé, nuestro sistema de gestión, nuestro CRM, y no al resto de la empresa. No usar VPNs para el uso de Internet general, o sea, es una práctica recomendada que, no sé, si tienen que tener acceso porque es parte del trabajo, lo que sea, a alguna página que no sea corporativa, bueno, que eso lo usen directamente por el Internet de la persona y que no pase por el Internet de la empresa, ¿no? Eso mejora, obviamente, en lo que es el ancho de banda y también la seguridad, ya que esas páginas no están dentro de la seguridad nuestra de la empresa. Eso se le llama split tunnel, ¿no? Y después, bueno, tener lo que se llama un control de postura y un monitoreo de VPN. El control de postura sirve más que nada para que se conecte, digamos, el usuario por VPN solamente si cumple con ciertos requisitos que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, no sé, que el sistema operativo esté dentro de la línea de soporte, ¿no? Que es, por ejemplo, un Windows 10 para arriba, que tenga el antivirus al día, que tenga el firewall activado, bueno, ciertos requisitos uno le puede exigir antes de hacer la conexión, y si esos requisitos no se cumplen, la persona no se podría conectar. Con eso garantizamos de que la gente que se conecta no tenga estas cosas requeridas y no ponga en riesgo la red corporativa. Bueno, el monitoreo de VPNs es más que nada para, obviamente, tener un control y saber cuántas conexiones tenemos, qué días se están conectando, y tener un monitoreo de el uso que le están dando. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con las VPNs en sí, popularmente existen tres tipos de VPN: las IPsec, las SSL y lo que se le llama el portal web, ¿no? Y si bien, digamos, todos piensan que es todo lo mismo, pero no, hay diferencias y se pueden utilizar distintas tecnologías según el caso, ¿no? En el caso de IPsec es la más utilizada, ¿no? Tiene una encriptación, soporte de encriptación AES-256. Requiere, obviamente, una configuración del lado del equipo remoto, o sea, se tiene que configurar remotamente en el dispositivo la VPN, y lo que hace más que nada es darle un acceso a varios servicios, ¿no? Esto es cuando, si alguien quiere, algún usuario remoto quiere acceder a varios servicios, ¿no? A un servicio a un sistema de gestión, más una plataforma de telefonía, más el sistema de impresión, más, bueno, varios servidores. Generalmente se le da una conexión IPsec. En el caso de SSL es más que nada cuando utilizan un servicio específico y se usa, ya que cuando crea el túnel, lo crea solamente para ese servicio y no para el resto. Entonces, la SSL es un poco más segura en ese sentido, porque solamente establece el túnel con el servicio, el extremo a extremo, con el servicio que estamos utilizando. Ejemplo, si solamente se conecta para utilizar un sitio web, una plataforma web interna, la SSL solamente habilitaría ese vínculo entre la persona y el sitio web interno, y no dejaría acceso o expuesto en ningún otro lugar de la red. Con lo cual se considera que es un poco más seguro. Y después están los portales web. O sea, un portal web es otra forma de poder exponer nuestros sistemas, más que nada servicios web que tengamos de forma interna, exponerlos hacia afuera de forma segura. En este caso no requiere ninguna configuración del lado del cliente, ya que es una página web donde el usuario se identifica y ahí ya establecería como un túnel para poder acceder a ciertas páginas que nosotros pongamos dentro de ese portal.
¿no? O sea, son lo que se llaman portales cautivos de VPN. Entonces, según lo que vamos a utilizar o las necesidades de nuestra empresa es la VPN que tenemos que utilizar, ¿no? O sea, la idea siempre es usar solamente lo necesario y en lo que tiene que ver con prácticas de seguridad es que esté lo más restrictivo posible, ¿no? No dejar abierto algo porque puede generar un riesgo, ¿no? Bueno, con respecto a seguridad, la verdad que con todo lo que implicó la pandemia y las cuarentenas en todos los países, hubo un incremento notable, digamos, de los ataques de seguridad, ya sean de malwares o ataques de intrusión o de denegación de servicio. Eh, Obviamente, esto pasa porque, nada, hay muchos más usuarios, ¿no? O sea, la gente estaba en las casas, generalmente no se podía salir al principio, ahora está un poco más abierto, pero eso generó un tráfico muy grande de uso de Internet eh, y obligó también a las empresas a exponer servicios que antes no tenían internos, a exponerlos en un entorno remoto, en un entorno externo. Eso, digamos, hizo que, digamos, la parte de, de hackeo o todos los atacantes, digamos, encontraron eso como una oportunidad y hubo una mayor cantidad de ataques relacionados con, obviamente, con la pandemia o con el COVID, o no, pero sí hubo una mayor cantidad de ataques porque se entiende que había más exposición, ¿no? Y acá lo que vemos en los dos gráficos, acá vemos un poco, esto es los porcentajes de tipo de ataque que se sucedieron con alguna, alguna connotación del COVID, ¿no? O sea que, por ejemplo, no sé, hubo un incremento bueno, el 59% de esos ataques fueron por phishing, o sea, por envío de mail, que estuvieron relacionados con algo con el COVID, ¿no? O sea, no sé, o alguna falsa eh, publicidad o algo de vacunación o algo referido obviamente, al COVID para lograr así alguna estafa, ¿no? Después, bueno, también hubo, digamos, temas de dominios maliciosos, de noticias falsas y de lo que tiene que ver con el malware o ransomware, que también tuvieron un incremento debido a la pandemia, ¿no? Y en el otro gráfico se ve, digamos que a partir de junio, perdón, de marzo o abril del año pasado, se incrementaron los ataques cibernéticos. Eh, Esto es, obviamente, como les comentaba, producto de esta apertura y este mayor uso de Internet y digamos, los servicios estaban más expuestos de las empresas y eso, digamos, fue una oportunidad para los atacantes. Entonces, bueno, ¿qué podemos implementar o cómo podemos abarcar este tema de la seguridad? Bueno, acá hay mucho, la verdad que implica varias charlas y varios cursos de todo lo que tiene que ver seguridad. Yo lo voy a abordar muy por arriba, pero en sí lo más importante, lo anoté como para tener algunos highlights, tiene que ver con desarrollar un marco de seguridad. O sea, las empresas tienen que tener un marco o una normativa de seguridad donde ahí se pueda establecer por lo menos lo mínimo. O sea, desde la empresa más chica a la empresa más grande, no importa el tamaño, tiene que tener un marco de seguridad donde establezcan por lo menos los criterios que van a ser los controles, cada cuánto se va a auditar, cuál es el responsable de la seguridad, quiénes son los encargados de controlar la seguridad. Todo eso tiene que estar dentro de un marco de seguridad. Eso es vital porque es el ABC para que todo lo demás funcione, ¿no? O sea,
una empresa puede tener, digamos, como parte de protecciones o planes o tareas aisladas de seguridad para proteger, pero no dejan de ser tareas aisladas y descoordinadas. El marco de seguridad lo que hace es tratar de coordinar todas esas acciones y darles un orden y una metodología. Después, bueno, obviamente es probar, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es probar los sistemas críticos, o sea, ahí se tienen que realizar, digamos, pruebas de penetración, lo que llaman pentest o ethical hacking, o sea, probar, digamos, nuestros servicios que están expuestos para garantizar de que no sean vulnerables, que no sufran ataques, digamos, de seguridad. Después, bueno, permanentemente tener actualizado todo lo que tenga que ver con el software y el hardware de toda nuestra infraestructura, monitorear los eventos de seguridad, todo lo que tiene que ver con accesos o denegaciones de servicio, o todo lo que tiene que ver con eventos de monitoreo de la red o tráfico, bueno, todo eso tenemos que estar monitoreando constantemente. Entrenar obviamente al personal técnico y no técnico sobre todo lo que tiene que ver con seguridad, entrenarlos y capacitarlos para poder detectar y determinar cuáles son los hitos claves que tenemos que estar atentos, ¿no? Comunicar al resto de la compañía, o sea, al resto de la comunidad, como decimos nosotros, sobre las alertas de seguridad o sobre campañas, o realizar campañas de concientización de seguridad. Más que nada, por ejemplo, no sé, enviar alguna alerta de seguridad sobre algún phishing que esté circulando, o sobre algún ataque que haya surgido en alguna empresa del sector o no del sector, pero para que también el resto de la empresa esté al tanto de las cuestiones de seguridad que pasan en la región y en el mundo, ¿no? Después, bueno, con temas de seguridad, ahora con este cambio de paradigma, como digo, digamos, pasamos de tener una seguridad controlada en un entorno controlado, que era dentro de nuestras oficinas, donde primero tenías una seguridad física con algún control de acceso, con algún encargado de seguridad, y obviamente varios lugares como divididos o separados, donde uno podía entender de que ese entorno estaba dentro de un ambiente controlado, donde los equipos, digamos, estaban dentro de un ambiente controlado. Pasamos a un entorno que, digamos, las máquinas están en las casas de las personas, y se entiende que es un ambiente un poco menos controlado, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es empezar a controlar por lo menos el punto de acceso, ¿no? Que es la estación de trabajo, el puesto de trabajo, y eso se hace mediante lo que se llaman endpoints, ¿no? Un endpoint es un sistema que cumple varias funciones, ¿no? O sea, no es solamente un antivirus, sino que es un sistema que permite segurizar a ese dispositivo, ¿no? Y garantizarnos a nosotros que, por más que esté fuera de nuestro sitio principal, o sea, que no esté en nuestro ambiente, garantizar que tenga por lo menos las pautas de seguridad que nosotros necesitamos para que se conecte a nuestros sistemas. Entonces, el endpoint en sí, hay muchos en el mercado. La recomendación mía es que sea, obviamente, líder mundial, y que trate de ser un endpoint que tenga alguna relación o conexión con nuestro sistema de red o nuestro firewall, para que haya una coincidencia o algo más homogéneo entre esos dos productos. Entonces, tiene que tener obviamente un antivirus, o sea, y que esté centralizado, que lo podamos monitorear, que podamos saber si está al día, que podamos saber si ha detectado, digamos, algún virus o algún malware dentro de esa estación de trabajo.
sea, que no sea un antivirus de forma local, sino que esté centralizado, que tenga un firewall, obviamente, para poder tener un filtrado de contenido web, o sea, si bien que cuando la persona se conectaba a la VPN, ahí ya estaba dentro de nuestra red corporativa y nosotros podíamos controlar, digamos, el uso que le daba Internet. Una vez que se desconectaba de la VPN, quedaba sin esas políticas. Bueno, el endpoint lo que hace es darnos esa garantía de que una vez desconectado, va a seguir con la misma seguridad o las mismas restricciones de uso de Internet que nosotros queremos garantizar, ¿no? O sea, no deja de ser un equipo o un punto de acceso a la empresa y por ende se tiene que garantizar de que no sea utilizada para, no sé, páginas que pueden llegar a generar un riesgo, ¿no? Entonces, también, bueno, tiene que tener control de aplicaciones, control de postura, eso ya lo habíamos visto antes, las VPNs administradas, o sea, de forma remota podríamos administrar las VPNs y dar acceso o no dar acceso según digamos, el estado de esa máquina. Telemetría y vulnerabilidades, o sea, podríamos monitorear el estado, o sea, monitoreamos el estado de todas las máquinas y si corre alguna vulnerabilidad, si tiene algún parche que todavía no está actualizado, bueno, todas esas cuestiones eh, para tener centralizado toda esa información y poder tomar acción, ¿no? Poder poner en cuarentena, o sea, si alguna máquina se detecta, digamos, que está infectada, pueda automáticamente ponerse en cuarentena y eso lo que hace es evitar que exponga el resto de la infraestructura o el resto de los dispositivos. Eso se configura, digamos, mediante políticas que de forma automática esa máquina queda aislada y no se puede conectar a la red, ¿no? Y después, bueno, control de cumplimiento o compliance nos sirve a nosotros para poder saber cómo, cómo los dispositivos están cumpliendo con las normas de seguridad. Después, en otras acciones, digamos, que tienen que ver con esta seguridad ampliada, tiene que ver con la actualización de seguridad, todos los parches que se tienen que actualizar. Eso también se trabajó y se amplió eso, que antes internamente, cuando estaban en nuestras oficinas o cuando estábamos todos en las oficinas, resultaba mucho más fácil. Bueno, ahora se tuvo que modificar y ampliar esa actualización de parches para poder cumplir y que todos los equipos estén actualizados, ¿no? Se implementaron también lo que tiene que ver con el doble factor de autentificación en distintos servicios y en distintos usuarios. Esto es para poder garantizar de que no haya accesos no debidos, o sea, de personas que no correspondan. Y, y también, bueno, lo que tiene que ver con la gestión de incidentes, la gestión de problemas y la gestión de riesgos, ¿no? Todo eso lleva a que la seguridad, digamos, y la administración de toda la infraestructura y de todos los dispositivos no generen complicaciones, ¿no? O sea, ahí se hace mucho el seguimiento de incidentes, de problemas y de riesgos. Son reuniones que se hacen semanales, donde se van tratando los distintos temas. Después, bueno, con lo que tiene que ver con plataformas distribuidas, vimos, por efecto, digamos, de lo que fue la pandemia, ciertas oportunidades o ciertas, digamos, fortalezas, ¿no? que entendimos que se podían explotar mejor, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la operación distribuida, o sea, al tener la gente conectada a nuestros sistemas, nos permitía que se puedan conectar a un país u a otro, y que no dependa tanto, digamos, del espacio físico o de dónde esté conectado, ¿no? O sea, eso puede generar nuevas oportunidades a nivel
no sé, de lo que tiene que ver con mejora de la continuidad operativa, de, bueno, mitigar obviamente los riesgos, y, y obviamente poder hacer operaciones en distintos países de forma más natural. Después, bueno, obviamente todo lo que tiene con plataformas distribuidas, nosotros tratamos de trabajar con proveedores que den servicios en la nube, que eso nos permite, obviamente, eh, poder tener más independencia del lugar o el sector donde estamos accediendo. Eh, entonces, por ejemplo, todo lo que es la parte de correos, todo lo que es la parte de administración de información y todo eso, al tener servicios directamente en la nube, nos dio esa ventaja sin importar a dónde estábamos, el servicio se estaba dando igual, ¿no? Después, bueno, todo lo que tiene que ver con plataformas para tener mayor escalabilidad o mejor accesibilidad, ¿no? Nosotros contamos también con plataformas de nube on-prem como Nutanix, que nos permiten obviamente tener mayor estabilidad, ¿no? Pero bueno, en esto lo que vimos en sí es una oportunidad donde las interconexiones de enlaces y de accesos entre los países y dentro de los propios países nos dan esa posibilidad, ¿no? De tener, digamos, la misma experiencia o el mismo servicio sin importar a dónde estamos, ¿no? Entonces, eso era algo para también de destacar. Siempre que yo trato de recomendar lo que tiene que ver más que nada con infraestructura y todo lo que tiene que ver con infraestructura de red perimetral, bueno, siempre tener una marca, o sea, ser monomarca o tener, digamos, lo más concentrado posible, más que nada para primero poder lograr acuerdos corporativos o acuerdos regionales que pueden llegar a generar alguna ventaja, y segundo, porque permiten estandarizar, digamos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con las políticas y todo, permiten una mejor estandarización y un mejor control cuando se tiene, obviamente, todo de una sola marca o todo de un mismo eh, proveedor, ¿no? Bueno, después con lo que tiene que ver con canales automáticos, bueno, en el contexto de la pandemia, más que nada en el año pasado, cuando inició todo esto, tuvimos un tema con los accesos a las sucursales o los accesos a las bocas de- de pago, ¿no? O sea, o las bocas de cobranza. Obviamente la gente no se podía movilizar, eso no estaba habilitado. Entonces tuvimos una mayor, digamos, uso o volumen, ¿no? De los que son los canales o los portales automáticos, ¿no? Eh, Ahí, digamos, en mayor o menor medida, todas las empresas se tuvieron que ir adaptando, digamos, a esta modalidad para poder seguir brindando los servicios, o por lo menos haciendo lo que tiene que ver con la cobranza, generando los ingresos que venían generando, ¿no? Entonces, esto digamos, generó o hizo apalancar, digamos, que los canales, tanto digitales o los canales automáticos, que se venían usando, pero no con la intensidad o el volumen o la importancia que se utilizó en este último tiempo, ¿no? O sea, la pandemia hizo que este cambio mutara y que se aceleraran ciertas utilizaciones de canales, y ahí, bueno, las mejores prácticas es siempre, obviamente, utilizar
ya sea portales de pago, portales de autogestión, que sean accesibles, que sean fáciles para el cliente, que tengan la menor barrera de entrada, ¿no? Y que tengan la mayor cobertura, ¿no? O sea, que ya sea por, no sé, tarjeta de pago, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o las opciones que dé a los clientes siempre que sean las más amplias o las más variadas. Y con lo que tiene que ver con canales digitales o canales de asistente virtual, digamos, ahí nosotros por lo menos hemos ido con marcas o proveedores reconocidos en el mercado, como IBM Watson o como Microsoft Azure, que tiene todos los servicios cognitivos en la nube, donde ahí hemos visto que utilizando esta tecnología hemos podido resolver una necesidad de atención, ¿no? O sea, virtual a ciertos clientes, a ciertos servicios que no se estaban cubriendo o que producto digamos, de la pandemia surgió en mayor demanda. Entonces, en ese sentido, los canales digitales o los canales automáticos, por decirlo de alguna manera, fueron uno de los principales proyectos que se han impulsado en estos últimos dos años. Y por último, bueno, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿cómo seguimos con esto? O sea, se supone que en algún momento esto va a finalizar en lo que se refiere a finalizar, ¿no? O sea, a la cuarentena o a la pandemia como la conocemos. La verdad que no se sabe o no se tiene una gran certeza de cómo vamos a estar, digamos, en los próximos años. Pero sí tenemos que saber, digamos, cómo manejarnos, ¿no? Como área de tecnología y como empresas, cómo manejarnos con lo que tenemos y cómo van a ser los próximos años, ¿no? Entonces, a nivel de tecnología en sí, bueno, para nosotros es importante expandir lo que es el Bring Your Own Device, o sea, que podamos dar servicios que no dependan tanto del dispositivo, ¿no? O sea, que podamos brindar un marco de seguridad, ¿no? Ya sea por un escritorio remoto virtual o por tener plataformas 100% disponibles en la web sin necesidad de VPNs, o por tener, digamos, algún marco de seguridad de terceros que nos dé esa garantía. Entonces, la ventaja de ampliar un poco lo que tiene que ver con los dispositivos es que nos da mayor flexibilidad y mayor escalabilidad, o sea, uno podría llegar a crecer en lugares donde no hace falta ni siquiera distribuir un equipo, entonces podría ir a regiones más remotas y contratar personas que puedan darnos, trabajar con nosotros y brindar el servicio, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con tecnología, nosotros lo que vemos es, bueno, mejorar obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de soluciones digitales, seguir trabajando obviamente en lo que tiene que ver con seguridad y transformación digital, que son los pilares, digamos, de toda esta transformación. Y a nivel de empresa, es consolidar más que nada lo que tiene que ver, obviamente, con la transformación digital, todos los procesos, hay muchísimos procesos que se hacían en las oficinas, tal vez no tanto del negocio en sí, sino de las áreas de staff, de recursos humanos, de administración, de áreas no tan operativas, donde ahí sí hubo un gran proceso de transformación digital
para que esos procesos se puedan hacer digamos, de una forma que sea no personalizada, o sea, que no se tenga que ir a las oficinas. Esto, hay millones de casos de la parte judicial, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los juicios y todo, que ha tenido un gran cambio de proceso de transformación digital en base a cómo se llevaban antes de la pandemia, ¿no? Y obviamente todo lo que tiene que ver con la consolidación de lo que es el home office, o el teletrabajo, y o el modelo híbrido, ¿no? O sea, de un trabajo híbrido entre las dos instancias. Y acá, bueno, obviamente también tiene que ver, y es muy, muy importante, toda la parte de recursos humanos, donde tiene que haber un cambio también de paradigma en cómo se gestionan esos recursos humanos que están en home office, cómo los vamos a gestionar y cómo vamos a tratar de tener las mismas indicadores o los mismos tareas o actividades de motivación o de entrenamiento o de monitoreo o evaluación en esta nueva modalidad, ¿no? O sea, ahí me parece que hay todavía cosas para trabajar y para ir mejorando o estandarizando. Bueno, eso es más que nada un poco un resumen de las cosas que se aprendieron, a mi entender, ¿no? O sea, en esta pandemia, que, digamos, sinceramente, y esto ya es algo más personal, espero que termine pronto, que ha sido algo histórico, o sea, una cosa que no, por lo menos en la edad moderna no se ha visto, que nos ha cambiado mucho, muchas formas, o sea, en lo personal, en lo profesional, en la manera en que se hacen negocios, en la forma que hablamos y que nos comunicamos y hasta cómo nos relacionamos con nuestras familias o con las personas. No, sinceramente no sé cómo va a ser en el futuro, pero espero que sea de la mejor forma, de que podamos seguir trabajando en mejorar los servicios y en mejorar, digamos, la, la forma de que nos comunicamos y cómo encaramos estas complicaciones, ¿no? Que esperemos que no haya más en el futuro, pero de cara al futuro es bueno hacer una retrospectiva y ver cómo las encaramos y cómo las podemos llegar a mejorar para el futuro. Así que bueno, muchas gracias por haber asistido y espero que les haya gustado. Santiago, muchísimas gracias por su intervención.